Bienvenidos todos al Centro de Armonización Energética. Quería primero daros las gracias a todos por asistir. Lo que vais a presenciar hoy va a ser algo que no se hace en ningún sitio que yo conozca, ni siquiera en Europa, porque se trabaja la kinesiología para animales, pero de forma física, trabajando pues esguinces y problemas fisiológicos, pero nadie hace kinesiología emocional, además profunda, desde el inconsciente, desde las emociones del perro. Entonces lo que vais a presenciar hoy va a ser algo que todavía ni siquiera se han iniciado ningún curso a ello, pero sí que se van a hacer cursos referente a las emociones de los perros y a través de la kinesiología. Y bueno, yo solamente quería presentaros un poco en Meeting Dogs, donde se organizó un evento mundial, porque vinieron todos los mejores gente del sector canino, vino Turik Rugas, vino Attila, que es campeón de Dog Dancing, vino Pérez Saavedra, vino David, que es del campeón de Frisbee, todo lo mejor vino, y teníamos a Chaume, dentro de la kinesiología emocional, que fue la primera vez que se presentó en España el proyecto, y bueno, pues es tan novedoso que puede que vayáis un poquito perdidos. Luego ya Chaume ya empezará a hablar de lo que es la kinesiología emocional, y haremos una demostración en directo con una de mis alumnas, Carla, que está ahí, con su perrita, que tiene ciertos problemas emocionales, y vamos a ver cómo se trabaja la parte práctica. Luego, a partir de ahí ya, pues lo que Chaume considere, y bueno, espero que os guste, y si a alguien le puede interesar, pues que sepáis que van a haber cursos referentes a este tipo de trabajo. Buenos días a todos. Vais a conocer un poco algo totalmente distinto a lo que tenéis entendido, es decir, generar una comunicación totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. En principio, me gustaría dar las gracias a Amparo Fortea, amiga y compañera, por todo el esfuerzo que hace para desarrollar todo el mundo de los animales, especialmente de los perros. Y luego también al grupo de formación CIM, que es el que está apoyando todo el trabajo de Amparo. Luego también agradeceros a vosotros el estar hoy aquí. Hay que venir con una mente abierta, con una mente predispuesta. Yo llevo cerca de 30 años en mi trabajo y unas 8.500 o 8.300 personas han pasado ya por aquí. Y esto, pues bueno, ha sido un trabajo de desarrollo personal mío y evolutivo, tanto para las personas como para los animales. También dar las gracias al Safari Park de Elche. Llevo unos 20 años con ellos, hemos testado gorilas, chimpancés, hemos testado, lo último que testé fue un orangután, elefantes, leones marinos, hemos testado de todo. Cuando ha habido algún problema, pues me llaman, y dentro de la jaula, sin entrar, claro, pues a través, el veterinario está allí, con todo el papeleo de dónde nació, el tiempo que tiene, y las situaciones que haya vivido, más o menos, que se puedan conocer, y a partir de ahí nosotros hacemos el trabajo. He testado leones, primero me comen, luego los testo, y luego salgo. Solo lo he hecho una vez. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos de un curso como este? El objetivo de un curso como este es complementar la formación. Es decir, cada vez es más necesario y hay más sensibilidad con todo, en relación con los animales y en relación con las personas. Antes la situación era totalmente distinta, no con los animales solamente, sino con las personas, ¿no? Había quien llevaba al niño ahí, iba fumando, iba cayéndole la colilla, y de cuando en cuando empujaba para que no le quemara el chiquillo. Es decir, y eso se entendía como normal. O el hecho de que tu padre te pegara porque las notas no estaban. Es decir, ha ido cambiando un poco la sensibilidad en ese aspecto. Lo que pasa es que el aspecto que cambia es el aspecto superficial. En el fondo, el ser humano funciona igual que antes, no cambia. Cambia la estructura, la idea, pero no cambia el fondo. Y tiene que cambiar el fondo, porque si no cambia el fondo, lo que estamos generando es una estructura, un personaje
más amable, más cariñoso, más esto, más aquello, pero sin embargo no estamos dando nuestro potencial, porque desde nuestro potencial, desde donde sale el cambio, si no sale de una idea, es como, bueno, no llega a catalizar dentro de nosotros, sino que es más una idea que se persigue y se lucha por ella. Pero el problema de esto es que al no ir desde el fondo no hay un verdadero cambio ni un verdadero aprendizaje. Nadie puede aprender de la superficialidad, porque no existe el aprendizaje en la superficialidad. Primero tenemos que saber dónde estamos y qué es lo que somos, y cuál es nuestra necesidad real, y a partir de ahí podemos dar todo lo que podemos dar. Si abrimos esa ventana, se abre todo, tanto con personas como con animales. Entonces, el primer punto es que vamos a tener un nuevo recurso que nos permita generar una comunicación con el animal y con las personas. Y eso nos llevará por el tiempo a ir viendo, teniendo una nueva arma, una nueva herramienta que nos permita ver exactamente qué es lo que le ocurre al perro, cuál es la necesidad y cómo podemos solucionarlo. Podemos utilizar la intuición, lógicamente, pero con la kinesiología lo que nos permite es acercarnos a potenciar esa intuición. Es decir, yo ya, como llevo tantos años testando, muchas veces no necesito absolutamente nada, ni tan siquiera testar algo para saber qué es lo que está pasando. Porque a través de ir trabajando con los músculos, lo que he ido haciendo es aprendiendo a percibir y conectar sensaciones y separar lo que no es de lo que es. Y eso me lleva a dar respuestas sin tener que estar haciendo test. Ahora sabréis lo que es el test y cómo funciona. El recurso es de tal forma que ni el propio perro, igual que ni el propio humano, es capaz de saberlo. Es decir, estamos accediendo a zonas que tiene que ver más con el inconsciente que con el consciente. Yo lo veo como que hay una parte inconsciente también en todo lo que existe. Luego, en manos de un buen profesional, de una persona que se dedique y que esté centrada, procurando trabajarse y estando bastante neutral, las posibilidades son infinitas, infinitas, infinitas. Se puede testar cualquier cosa y es una herramienta imprescindible. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formar terapeutas especializados que les permitan acceder a una comunicación fluida que nos indique lo que quiere o lo que necesita el animal para recuperar su equilibrio. Esa es, diríamos, lo que define el objetivo del test. Cuando hablamos de test, hablaríamos de la kinesiología. La kinesiología es el arte de valorar mecánicamente con movimientos, porque kin es movimiento, el movimiento del perro, el movimiento de la persona, da igual, sea persona, animal o lo que sea, siempre es el movimiento, cómo funciona su biomecánica a la hora, por ejemplo, de correr o a la hora de saltar, qué músculos están funcionando bien y qué no. Eso es la kinesiología como se entiende. Luego está la kinesiología aplicada, que es donde nació la kinesiología. En los años 60, Goodhart, un médico americano, descubrió que a través de los músculos se podía saber información inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es energía, eso todos lo sabemos, y nuestro cuerpo tiene una memoria. ¿Por qué creéis que la gente avanza la cabeza cuando anda, o la gente cierra los hombros, o las mujeres a veces con poco pecho y tienen complejo cierran los hombros para que no, o tienen mucho pecho y lo cierran, o me siento muy responsable y tengo los hombros siempre arriba en las orejas, o siempre voy cargado de espaldas? El cuerpo no se define solo por el hecho de herencia familiar, el cuerpo se define por las estructuras que cada uno va viviendo, y sobre todo no las que va viviendo, sino las que no puede asimilar, que a eso le llamaríamos conflicto. Si el conflicto se mantiene y la persona no puede equilibrar ese conflicto, se producirá un bloqueo. El bloqueo es ni más ni menos que una situación vivida en un momento dado que no tienes capacidad para digerirla. Al no tener capacidad para digerirla, entra en el inconsciente y se queda ahí. Y cuando se satura esa parte inconsciente porque no sabemos enfrentarnos a las situaciones,
lo que hacemos es que por saturación sale fuera y estalla. Y puede estallar con cualquier tontería, normalmente estalla con tonterías. Cualquier tontería. Desde no me has querido poner a mí el bocadillo y a los demás sí, es porque no quieres saber nada de mí, pasas de mí, bueno, infinidad de cosas diarias que tenemos que nos indican todo esto. Todo esto que estoy hablando son cosas que cualquier persona en su vida diaria ya lo vive. O sea, esto no es nada del otro mundo. Sí que es el lenguaje. Emocionalmente podríamos preguntar cómo se encuentra, de dónde viene el conflicto, si hay un conflicto emocional, si ese conflicto emocional tiene que ver con otros animales del mismo entorno, de entornos distintos, o tiene que ver con la gente que vive con el animal. Nosotros alguna vez cuando hemos hecho pruebas, hubo una vez que había una chica que vino con el perro y la relación de su pareja con el perro, pues había mucho choque de celos ahí y eso interaccionaba. Y entonces interaccionaban las emociones y chocaban, y eso generaba situaciones de mucho conflicto. Buscar y localizar el conflicto y liberarlo nos permite... es que es otro mundo. O sea, la gente se pone nerviosa, la gente se siente insegura, la gente se siente incapaz, la gente se siente temerosa, vulnerable, cualquier cosa. Todo eso de verdad que no es así. Todo el mundo cree unas cosas que no son reales. Es decir, una persona no es insegura, una persona no es incapaz, eso no existe. Pero hay una creencia, y es la creencia de que yo me siento solo y que nunca saldré de ahí, o que no soy capaz de estudiar, o que esto y aquello, pero eso son situaciones que uno ha vivido, ha adquirido o ha heredado del entorno, pero esto no es tu realidad no es eso. ¿Por qué te sientes insegura? Bueno, pues porque tenemos un consciente y un inconsciente, y el inconsciente lo dejáis aparte porque no sabéis ni tan siquiera gestionar las emociones, no sabéis por qué sentís las cosas, ni sabéis por qué reaccionan en un momento dado. Reaccionan, ¿sabéis por qué? Por saturación, porque no podéis gestionar nada. Yo, en mi vida diaria, yo noto vuestras sensaciones y noto mis sensaciones, y si tengo algo que resolver, procuro en la medida de lo posible resolverlo lo más pronto posible, porque luego viene otra detrás. Y la gente cuando no sabe gestionar, no sabe que hay un inconsciente que está ahí, cuando no conectas con esa parte emocional tuya y no sabes gestionarla, no tienes herramientas, no se puede hacer absolutamente nada. Pero eso lo tenéis en vuestra situación normal, ¿no? Cuando trabajáis con un perro, iréis a una casa, esa persona dice que quiere que el perro no raye la puerta, pero él no sabe cómo hacerlo. ¿Qué le manda? ¿Un fax al perro? Y como no sabe, cree que no es posible, hasta que hace una de las cosas más importantes de la vida para todo el mundo, que es pedir ayuda, que normalmente no se hace, no se pide ayuda. Podemos comprobar los alimentos, es decir, podemos tener varios tipos de piensos o de comida, y aun sabiendo, por lógica, que este tipo de comida va a funcionar bien, y tenemos varios tipos muy iguales, podemos comprobar a través del test cuál es la comida más adecuada para el animal, y en la época. ¿Esto lo veis? También podríamos ver si está bien hidratado, podríamos ver infinidad de cosas, y luego, como es tan abierto, tiene un potencial que toda vuestra creatividad puede abrirse en cuanto a, pues me he especializado en esto, pues la kinesiología o el test muscular te ayudará a potenciar todo el trabajo. Aquí tenéis qué conflictos emocionales se están afectando, de dónde vienen, externo o su entorno habitual, pasa. Primero se localiza, se conecta y se libera. Se hace a través de la persona que tiene el perro. Cuando generas el test, se produce un vínculo entre el dueño del animal y el propio animal, que es increíble, pasa también con los niños. La madre que desconoce al niño o que ve superficialmente al niño, que siempre está llorando, que siempre está inquieto, que no para, que no sé qué, y la madre o el padre que están dando siempre la información de párate de una vez, duérmete ya, estate tranquilo, no hagas estas cosas o aquellas cosas. Todo eso hará que, por una parte, la persona quiere, o el hijo quiere, o la hija quiere poder
complacer al entorno, no ponerse nerviosa, no alterarse, no vocear o cualquier cosa, y lo intenta desde el consciente, pero no hay que intentarlo, y no hay que hacerlo, nunca se os ocurra hacer bien las cosas, no, nunca. Las cosas hay que entenderse uno, no hay que ir contra ellas. Si tú te pones nerviosa e intentas no ponerte nerviosa, estás negando el nerviosismo que tienes dentro. O sea, tienes que afrontarlo. No es afrontar, porque esos conceptos de afrontar para mí ya no tienen sentido, pero que entiendo que en la calle se vivan así. Yo es que no vivo esas cosas. No existe afrontar, porque cuando tú afrontas algo, la palabra afrontar sería como retar o estar delante de algo. No, es aprender a entender, porque el nerviosismo sale de ti. Y si tú rechazas el nerviosismo, estás rechazando una parte de ti. Y entonces no puedes generar un diálogo. No hay nada en ti que sea negativo, nada, absolutamente nada. Bueno, menos tirar a uno de un balcón. O sea, si empezamos a... O sea, nada es negativo, todo tiene un sentido. Cada cosa que hacemos tiene un sentido. Y tiene que haber una parte nuestra que sea consciente de lo que está ocurriendo. Pero para eso tienes que dejar que ocurran. O sea, si en un momento dado a una persona le da asco la sopa y piensa mentalmente que no sabe por qué, porque al fin y al cabo la sopa es nueva, está buena y todo el mundo me dice que la hacen muy bien, pero yo no puedo resistir comer sopa, tendrá un sentido. Si cortas la información y quieres convencerte de que la sopa está bien y lo haces, estás negando la angustia que te mueve la sopa. Gracias a la angustia te lleva a la emoción, al sentimiento. La emoción y el sentimiento te conecta con el inconsciente. Y verás como de pequeña, tu madre pues te decía cómete la sopa, o la abuela cómete la sopa, y al final se genera una angustia porque la niña no tiene un problema con la sopa, la niña tiene un problema con la impotencia de no dejarle vivir su vida. Esto pasa en los animales y pasa en las personas. Otra cosa importante que hemos visto a través del tiempo, Amparo y yo, es, lógicamente, la relación que hay entre los humanos y los animales. Es tremendo. El peso y la carga que tiene un animal cuando está cerca de un humano, parece mentira, ¿no? Porque en general todo el mundo les encanta a los animales y todo el mundo los tiene y los mima. Pero a nivel energético es un plano totalmente distinto. El animal lo que hace es absorber toda la carga negativa de la persona y a veces esto puede llevar a que enfermedades que hayan tenido animales tengan que ver con las situaciones de la relación con la propio ambiente de la casa o de personas concretas. Si liberamos los conflictos, ni el animal ni la persona pierden. Pero solo se puede hacer con un sistema muy sensible, y un sistema sensible es el test muscular, ahora lo veréis, porque toda la información se queda dentro de nuestro cuerpo, en nuestros músculos, por eso funcionamos de una forma u otra, por eso nos inclinamos a un lado, por eso las cosas nos pasan más al lado izquierdo que al derecho, arriba que abajo, las piernas, brazos, claro, y los animales también. Entonces, claro, si la nena le produce angustia la abuela, la sopa, la presión y todo el rollo, mientras vivamos en una situación social, en un evento como el que tenemos siempre, habrá conflictos, porque si no se desarrolla como le da la gana en medio del bosque, pues fantástico. Ya, pero el conflicto no es un problema, El conflicto es un aprendizaje. O sea, si a mí me da miedo subir en tren y yo aprendo cómo conectar con la emoción y liberar el conflicto, el que tenga una sensación negativa o de lo que sea con el tren es positivo. O sea, el tema siempre es qué tengo que aprender de la situación. En cualquier impacto emocional, primero está el impacto, un shock, sea el que sea, luego habría un duelo, y el duelo define, bajo la experiencia que tienes, estoy hablando de personas, pero que es igual a animales que personas, el impacto que tienes según la experiencia que hayas tenido en el inconsciente. Es decir, si has tenido muchos accidentes con el coche y estás más acostumbrada a tener un accidente en el coche, cuando pasa, pues te levantas y dices, total, es el faro y una rueda, que tampoco es para tanto.
Si una persona nunca ha tenido un accidente, pues eso le va a generar un impacto muy fuerte que no va a poder digerir. Entonces, según lo que hemos vivido, hay una cosa que se llama el código. El código sería la creencia según un entorno. Ese código también lo tienen los animales, porque según donde viven, comen de una forma, actúan de una forma, se les reprocha de una forma. Y entonces tenemos 3 elementos importantes: lo adquirido, lo heredado y la creencia. Eso en las personas, y en los animales ocurre lo mismo. Generas una creencia y sobre esa creencia funcionas. Tu hermana es más lista que tú, siempre ha sido más lista y más guapa, porque tú eres gordita o delgadita o con lo que sea. Y entonces esta comparación se queda dentro. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué se queda dentro? Por el sentimiento y necesidad mía de querer que la otra persona me quiera. Y entonces abres y eso cuela directamente, y cuela en el inconsciente. Y si no accedemos al inconsciente no podemos salir de la situación. Fijaros, esto es lo que hablaba de absorber las cargas emocionales. Luego, si liberas conflictos, ayudarás a prevenir enfermedades y procesos degenerativos. Fijaros, lo que hemos aprendido nosotros es lo siguiente, a través de la experiencia. ¿Qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica es una enfermedad que se estabiliza, que se mantiene el resto de tu vida. Es algo crónico, pues diríamos que los huesos los tengo mal. Pues bueno, mira, ahí va. Lógicamente la enfermedad será la que será y funcionará como funcionará. Y lógicamente hay virus, bacterias, hongos y parásitos que están ahí. Eso todos lo sabemos. Pero hay otra parte, que es el sistema inmunológico. Y es la relación que hay entre la afectividad y el sistema inmunológico. En una sensación de abandono, una persona o un animal no tiene la misma respuesta inmunológica que en una situación de cariño y de estar a gusto en un entorno, porque el potencial surge y eso no hay que hacer análisis, ya lo veis todos los días. Si tenéis ilusión y ganas, los mecanismos automáticamente cambian, se equilibran, se estabilizan. Entonces, lo que nos dimos cuenta nosotros es que las enfermedades crónicas lo que hacen, por ejemplo, en los huesos, en las articulaciones, ¿qué es la articulación? Pues algo flexible. ¿Qué pasa cuando hay artritis, que es un proceso agudo, o artrosis, un proceso degenerativo? Bueno, pues lo que ocurre es que se resienten las articulaciones, se resiente la flexibilidad. Y bueno, cuando uno es rígido de mente, también es rígido de huesos, también es rígido en cuanto a cambios y posibilidades. Entonces, es importante darnos cuenta de si liberamos esa rigidez, ayudamos, no vamos a quitar el problema, pero sí ayudar a que o tarde más o se produzca de una forma menos grave, dando más tiempo y más calidad de vida a cualquier, tanto persona como animal. Pero lo más importante es cortar la información que venga de fuera, tanto del entorno donde se vive, donde vive el animal, con los humanos. Esa es una parte muy importante. Y luego los propios bloqueos que tienen los animales, cuando hemos testado aquí, pues conflictos de accidentes y cosas. La otra vez sacamos ahí accidentes y esto que habían pasado y que le habían impactado. Algunos otros accidentes puede que por el tiempo, por lo que hayan aprendido, van asimilándolos y no hay ningún problema. Pero no ocurre lo mismo cuando las cosas son de la otra forma, ¿vale? También comentaros que si alguien está interesado en el método, esto es para animales, lo que estamos haciendo, pero tenemos el curso que también puede funcionar para animales, pero tiene que ver con personas, ¿eh? Entonces, si a alguien le interesara, que hable luego con nosotros del método DIP, que es la forma de acceder al inconsciente y liberar los conflictos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que veáis un poco cómo funciona la kinesiología y luego cómo se trabaja un poco el método, ¿vale? Vente. Fijaros, para poder trabajar un músculo es necesario que tenga una buena respuesta, es decir, un músculo, si estuviera hipertónico quiere decir que está muy contraído, que no tiene capacidad de contraerse y relajarse, sino que está contraído, entonces no se puede. Si nosotros tenemos esto, es el cuádriceps, por ejemplo. ¿Dobla la pierna? Eso es. La dirección es hacia ahí un poquito.
Eso es, muy bien. Un poquito más hacia ti. Vale. Bien, pon el pie ahí. Luego ya te llevas tú la sábana y lo lavas en casa. El cuádriceps es un músculo muy potente. Si está hipertónico no hay forma de moverlo. Entonces no tendría capacidad de contraer y relajar. El músculo lo que hace es responder a un estímulo. Eso es lo que aprendió el médico americano Goodhart. Bueno, él era quiropráctico americano. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Él descubrió que cuando cogíamos un músculo y preguntábamos al cuerpo, tenía capacidad de contraer y relajar, o colocábamos una sustancia. Si un músculo estaba débil, por ejemplo el cuádriceps está débil, y coloco una sustancia que creo que le puede ir bien, nutrientes, oligoelementos, lo que sea, y compruebo el músculo y el músculo da fuerte, me indica que esto es bueno para el cuerpo. Si partimos de un músculo débil y ponemos la sustancia ahí y el músculo sigue débil, no hace absolutamente nada, no interesa, no nos dice nada, ¿vale? Para saber si un músculo tiene capacidad de contraerse y relajarse, primero tenemos que generar un estímulo. Por ejemplo, lo podemos hacer con un imán. El polo norte relaja y el polo sur tonifica. Entonces colocamos el imán en el vientre del músculo, mantén, él mantiene demasiada fuerza, mucho menos, es muy poco. Ahí se va, mantén, y ahí se queda. Ahí se va, y ahí se queda. ¿Lo notas, la sensación? Si yo empujo aquí, el músculo se va. Si yo cambio a este, el músculo se queda. Se puede hacer con cualquier músculo del cuerpo. Esto nos indica que ese músculo tiene capacidad de contraerse y relajarse. Por ejemplo, el pectoral, que es rotador interno, y aductor aproximador, mantén, empuja hacia mí, mantén, es mantener un poquito, no es tanto empujar, sino mantener un poco. Eso en el curso ya se aprende. Entonces yo cojo, la cara norte relaja y la cara sur tonifica. La cara norte la pongo encima del músculo, mantén, y el músculo se debilita. Si lo cambio al revés, mantén, el músculo fortalece. Entonces cualquier músculo tú puedes utilizar, pero no solo eso, puedes colocar, mantén hacia arriba la cabeza, muy bien, ahí está fuerte porque el músculo está bien. Entonces yo cojo y le coloco un imán negativo a cada parte, por ejemplo, ahí, y lo degüello, mantengo ahí, mantén, y ahí está haciendo un montón de fuerza, y ahora mantén, y ahí, ¿ves? Como ahí está mucho más fuerte. Pasa que la tendencia de él es hacer más fuerza. Los músculos estos están un poco más hipertónicos. Estos no están bien para trabajar con ellos. Es para comprobar si el músculo tiene capacidad de contraerse y de relajarse. Porque si un músculo está duro o está débil, no va a dar una respuesta de contracción. Y si está fuerte, no va a dar una respuesta de relax. Si tú tienes que tener una bombilla que se enciende y que se apaga, para saber qué es lo que está ocurriendo, tendrás que comprobar que la bombilla funcione. Si la bombilla no funciona, tú dirás, no, yo hago la fuerza y el músculo sigue mal siempre. No, esto no es así. O sea, tenemos que comprobar los músculos, y lo comprobaríamos con cualquier músculo. Puedes utilizar cualquier músculo. Por ejemplo, a ver, gira un poquito, muy bien. Este es el psoas. Entonces la dirección es hacia allí. Mantén un poco hacia allí, como si chutaras, pero muy poco, ¿eh? Ahí, muy bien, eso está bien. Y ahora cojo el psoas, lo pongo ahí, mantén, vale. Se va, si lo cambio, mantén, se queda. Si cuando se ríe o bosteza no se puede, se da siempre débil, se corta la información, eso es normal, porque estás en otro rollo. Una vez tenemos el músculo, puedes coger perfectamente y aislar la información. Lo que se descubrió con la kinesiología es lo siguiente. Tú coges un músculo, ya lo tenemos, el cuádriceps este está bien, ¿eh? Cuando él hace una pequeña fuerza, se va y ahí se queda, ¿ves? Se va
y se queda. Entonces ya tengo un músculo indicador que se llama, que con ese músculo ya puedo trabajar con él el tiempo que quiera, horas o lo que sea, siempre que no lo agote. O sea, yo necesito que tenga una capacidad de contraerse y relajarse, porque si yo le pregunto algo o le coloco una sustancia, si lo quiere generará un cambio, si no lo quiere no, pero si el músculo está débil, cuando ponga una sustancia sigue débil, le pongo la sustancia sigue débil, no hay respuesta. Entonces, cuando tenemos eso, por ejemplo, ¿puedes pensar en el nudo que tienes en el estómago? Sí. Llevas una mala leche ahí tremenda. Vale. Cuando separamos las piernas, que eso ya se explica en el curso, lo que hacemos es fijar la información. Es decir, él ha pensado en algo. O sea, el cuerpo le puede dar la información de todo, pero no le va a dar la información concreta de algo, sino de todo. Entonces, para aislar la información, lo que hacemos es, él piensa en la emoción, fijamos la información y entonces nos centramos en esa sensación. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué flores de Bach le pueden ir bien? Entonces, el músculo está débil. El músculo está débil. Porque hay una información, hemos fijado una información y el músculo siempre debilita cuando tiene una información dentro, porque lo que fijamos es una información negativa, ¿correcto? Ahora vamos a ver, si colocamos, estas son las flores de Bach. Bach fue un médico inglés, era homeópata, y descubrió la relación que había entre las esencias florales y las emociones, y entonces hizo un compendio de 38 esencias para regular distintas emociones. Entonces, el tema es el siguiente. Buscamos cuál es la flor de Bach que le iría bien. Tendríamos dos opciones. Opción número 1, estudiar las flores de Bach. Saber cada una lo que significa, para qué valen, que todo eso está muy bien. Y entonces, respecto a la estructura que una persona tiene, o le ves, pues si es nerviosa, impaciente, insegura, tímida, cualquier cosa, vas a buscar la flor que tiene que ver con eso. Pero eso es a nivel superficial, porque si la flor la trabajamos a nivel superficial, el cambio será superficial. Si buscamos dentro, una cosa es el personaje, cómo me expreso, que siempre es todo lo contrario de lo que siento. No existe nadie, absolutamente nadie, que no tenga un personaje. El que se siente inseguro va de seguro, el que se siente poca cosa va de chulo, de chulín, o de chula, o de lo que sea. El que se cree que no vale, pues se pinta mucho, se arregla mucho la imagen y está pendiente de la imagen. El que cree que no tiene fuerza o no tiene energía, pues se comprará una Kawasaki 800 que con una potencia brutal para sentirse fuerte. Es decir, es infinidad de cosas que la persona polariza para poder sentirse bien, porque quiere alejarse de esa sensación de inseguridad que tiene. Cuanto más te alejas, más la tienes, lógicamente. Es como si luchas contra tu madre, te agarras a tu madre. Es como tener un hierro ahí caliente, que me quemo, pero no lo sueltas. Te vas a Londres a vivir, para alejarte de tu madre, y estás todos los días, mamá, que no quiero hablar contigo, no. Es media hora todos los días con la mamá, inconscientemente. Conscientemente, yo he llamado para hablar con el papá, no contigo. Pero llama a horas que el papá no está. Pero eso es inconsciente. Entonces, nuestro trabajo es, si sacamos la información profunda del animal o de la persona, la respuesta será profunda. Si sacamos una respuesta superficial, la respuesta será superficial. Eso significa que los cambios profundos solo lo pueden hacer gente que esté preparada para los cambios profundos. Todo el mundo tenemos esa capacidad. Lo que yo hago lo podéis hacer todos. No existe nadie que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que hay que limpiar un poco el cristal para poderlo ver. Porque si no, como es una creencia, tú te crees que no vales o tú te crees que eres incapaz. Si ahora cogiéramos a la gente y la pusiéramos aquí con un imán y les dijera, va, intentadlo. Bueno, pues están los atrevidos, que meterían el imán en todos los sitios, hasta en la boca. Otros que no se atreverían ni a llegar a la camilla, porque lo tienen claro que no les va a salir.
otros que no saben ni por qué llegan aquí, y lo hacen y les sale bien, y cuando lo intentan por segunda vez no hay forma de que les salga. Y así continuamente. Entonces, fijaros, una forma es estudiar las flores de Bach, y otra forma es, hay una ley muy clara, de sintonía. Eso ocurre con las parejas y ocurre con muchas cosas. Y la ley de sintonía es la siguiente: nos conectamos por opuestos en las parejas, nos conectamos de forma que atraemos los opuestos en unos casos y en otros casos atraemos un tipo de aprendizaje. Entonces, las energías que se necesitan se complementan. En una pareja sería algo así, que si una mujer necesita un hombre fuerte, pues buscaría un hombre fuerte. Y el hombre necesita una mujer inteligente, pues buscaría una mujer inteligente. Siempre buscando las necesidades. Si una persona tiene problemas con su economía, busca a una persona que sea capaz de generar economía. Y entonces eso le da una tranquilidad aparente. Porque claro, si tú no aprendes del otro, sigues teniendo el miedo a la economía porque tú no lo estás aprendiendo, sino que es el otro. Entonces, en esa afinidad es con lo que ocurre. Él viene, tiene un tipo de energía que lo envuelve. Esa energía es la que le mueve sus piernas, sus rodillas, cuando está ahí, que está todo el rato dándole al... Pero hoy ya no. No. ¿Y qué ocurre? Que él, al tener esas sensaciones internas, hay alguna flor de Bach que encaja, como si fuera una llave en una cerradura, y lo abre. Pero no es suficiente con estudiar algo, hay que sentirlo. Entonces, si nosotros cogemos la persona y colocamos la sustancia en el cuerpo, y el cuerpo lo quiere, generará una respuesta muscular. Antes estaba débil, y ahora al colocar la caja, nos dará fuerte, porque quiere esta caja. Por eso ha generado el cambio. Fijaros, si coloco la otra caja que hay 38 flores, no hacen nada. ¿Hacen algo o qué? Nada. Se relaja. Se relaja el músculo. Si colocamos la que es, da fuerte. Ahora fijaros, no sabemos cuál es, pero sabemos que en esta caja, fijaros la forma de elegir. La forma de elegir es como cuando vas a comprar un piso y te dicen, ese piso es más barato y tiene más metros, pero entras en el otro piso y sientes una sensación de tranquilidad. ¿Y quieres ese piso? ¿Por qué? Pues la estructura mental no es, porque la estructura mental te diría, es más barato y tiene más metros. ¿Eh? Sí, sí, y emocional, te sientes, te acuna, algo ocurre, que empatiza, genera una conexión. Que ese es nuestro trabajo, buscar la conexión de la desconexión. Normalmente, como no hay recursos, lo que uno hace es huir de la desconexión. Huir, no me acuerdo de eso, no pasó para tanto, no. Pegar no nos pegaban, lo que pasa que, bueno. Entonces, una vez los tenemos, sabemos que en esta caja está la sustancia, es decir, el músculo cambia y sabemos que en esta caja está la sustancia. ¿Pero cuál es? Ahora tiene que la botellita levitar, ahora lo veréis. Bien. Fijaros, él pondrá la mano, yo lo pongo ahí para que lo veáis un poco mejor, ¿eh? Yo lo pongo a esta parte. Pondrá la mano en esta parte. Y es una tira de las flores. Y al tocarla vemos si cambia el músculo. ¿Mantén? ¿Cambia o no cambia? No. ¿Mantén? ¿Y aquí? Sí. Pues sabemos que en esta tira está el producto que quiere. Y entonces vamos a buscar por eliminación. Cogeremos media, y si no da esta, pues cogemos la otra, y si nos dos, hasta que conseguimos cuál es. Cogemos media, mantén, y tenemos, han dado dos, elimino una, y luego la otra. ¿Está fuerte o no? La segunda. Bien. Ahora cogemos la segunda y la quitamos. Y volvemos a poner la misma caja sin la flor. ¿Mantén?
Va flojo. Si la quitamos y ponemos la caja de flores, mantén, no arranca la moto. La flor es clematis. Clematis para las personas soñadoras con un exceso de fantasía que no viven con los pies en la tierra. ¿No notas la relajación del estómago ahora? Ahora sí. Y no sabes por qué es. ¿Qué edad tienes? 20. 20. Se podría preguntar a él, por ejemplo, personas soñadoras con mucha fantasía, si crees que eso es una situación concreta de ahora o de antes. Un cúmulo de cosas, creo. Un cúmulo de cosas. ¿De ahora o de antes? Ahora es... De antes, supongo. No, nunca supongas. ¿De antes? Diría yo que sí. Bien. Vale. ¿Mantén hacia ti? Vale. No tanto, no tanto. Mantén, normal. Bien. ¿De antes? Bien. ¿Esto está fuerte o está débil? Fuerte. Muy bien. ¿De antes? ¿De antes de los 10 años o después de los 10 años? No sabía qué decir. Ya lo sé. Estamos trabajando con el inconsciente. Antes de los 10 años. Tú mójate. Antes de los 10. ¿Antes de los 5 o después de los 5? Después de los 5. Después de los 5. No. Di antes de los 5. Antes de los 5. Sí. ¿De 0 a 3 o de 4 a 5? Elige. De 4 a 5. Muy bien. ¿4 o 5? Elige. 5. 5, no. 4. Sí, 4 años. Entonces tenemos un conflicto de los 4 años. ¿Cuántos erais en casa a los 4 años? 5. 5. ¿Tu padre, tu madre, abuelos sabían? No. ¿Quién más? Mi hermana y mi hermano. Tu hermana y tu hermano. Vale. ¿Piensa en tu hermana y tu hermano? ¿Mantén? No. ¿Piensa en tu padre y tu madre? ¿Mantén? Bien. Ya lo voy a ir dejando, ¿vale? ¿Piensa en tu padre? Bien. ¿Tu madre? Vale, muy bien. Ahora simplemente yo cojo y le doy una gota de la esencia. Con un diapasón, cierra los ojos, piensa en tu padre, en cómo actuaba contigo. Eso es, lo tienes en el estómago. Deja que suba hacia arriba la sensación. Eso es, muy bien, muy bien. Deja que salga y ya está. Yo voy, mientras él piensa en la sensación, hay unos puntos que cuando piensas en la emoción, cuando golpeas esos puntos con el diapasón, lo que hace es liberar la angustia de la situación. Y entonces puedes trabajar con la situación. Si no, no. No, porque se queda la angustia ahí dentro e impide que las cosas salgan. O sea, cuando tú impactas algo, lo que no quiero es acordarte de eso. Para poderte acordar, para poder trabajar, es necesario ver qué zonas energéticas están bloqueadas. Y las zonas energéticas que están bloqueadas se bloquearon en el mismo momento del impacto. Entonces, liberas eso. Aquí no es nada fácil sacar esto, delante de vosotros. Lo he elegido a él porque es bastante sensible y porque me lo va a permitir. Pero ya es mucho lo que está haciendo. O sea, llorar aquí delante es un poco complicado. Pero por lo menos va a poder sentir un poco de paz dentro de él. ¿A qué frecuencia van los diapasones? Estos 64-68. Depende, utilizo distintos. Estuve un tiempo trabajando con ellos, teníamos cerca de 500 frecuencias de diapasones, hasta que saqué las frecuencias para conectar con el inconsciente. Vale, haz un suspiro amplio y profundo. Dile un poco a ellos qué sensaciones sientes. Ahora hemos relajado. Y lo más importante, ¿sabéis qué es? Es que el proceso se produce de dentro hacia afuera. Estamos acostumbrados a, vale, voy a relajarme. Esto es una barbaridad, porque cuando uno piensa en hacer algo, no está fluyendo,
sino que tiene que hacer el esfuerzo. Es como... Hay varios elementos importantes en todo nuestro trabajo. El primer elemento es, estamos acostumbrados a funcionar de la siguiente forma, por esfuerzos. Y no es que no haya que ir a hacer un esfuerzo, ¿vale? Pero A, inicio, B, objetivo. No me concentro, entonces hago un esfuerzo para no ser cortito, pero el cortito me persigue. Mi madre me da mucha rabia, entonces hago un esfuerzo para estar con ella y me convenzo de que el domingo que viene en la paella no pienso decirle nada, me relajaré. Esto es absurdo también, ya sabéis, por eso os reís, porque es absurdo. Pero lo seguimos haciendo porque no tenemos recursos para hacerlo de otra forma. Quiero tener una pareja estable. Y uno hace esfuerzos tremendos para tener una pareja estable. Otra aberración del funcionamiento del sistema. ¿No sería más fácil? En vez de hacer ese esfuerzo, es conectar en qué es lo que nos impide. Porque fijaros, la diferencia es la siguiente. Si yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿sabéis lo que os estáis diciendo a vosotros? Que como sois cortitos y no tenéis capacidad, tenéis que acelerar. Es decir, si tú vas en el coche y crees que solo hay 2 marchas y vas en segunda y tienes que ir a un sitio rápido, tienes que acelerar el coche porque es la única forma de conseguir que coja más velocidad, porque no hay otra posibilidad. Porque el esfuerzo no va donde uno cree, el esfuerzo no es hacia el objetivo. Si hay un conflicto con tener una relación estable, habrá que ver qué es lo que nos impide una relación estable. Llevo 8.000 y pico de personas, os podría decir un montón de cosas por los que una mujer que haya tenido conflictos con su padre, las relaciones afectivas no las puede tener bien con un hombre, porque el inconsciente, igual que ahora le relaja a él, lo que hará será bloquear, y entonces tú estás a gusto con alguien, y cuanto más a gusto estás, tienes miedo de que te generen algún impacto, y entonces uno está a la defensiva. ¿Y ayer por qué me dijiste eso? No, es que te lo dije... No, ayer me lo dijiste porque resulta de que no sé qué y no sé cuántos. Y es todo como un examen final que si te tocas el botón malo, si no te lo tocas peor, si no sé qué ni sé cuántos... Es todo un mecanismo que no se está sintiendo nada, sino se está estructurando las cosas para ver qué es lo que está ocurriendo, intentando a través de la cabeza acceder a algo que es emocional y que no se puede. Entonces, si yo en vez de hacer un esfuerzo, claro que hay que hacer un esfuerzo, pero no como lo entendéis vosotros, si en vez de hacer un esfuerzo para mantener bien una relación, busco qué conflictos me impiden tener una buena relación, mi vida cambia totalmente. El esfuerzo, claro que lo hago, para desbloquear el conflicto, pero no para llegar. Si me cuesta terminar la carrera, busco qué conflicto me impide terminar la carrera, pero no busco terminar la carrera. Fijaros, la diferencia es que si yo creo que algo me impide hacer algo, ¿sabéis qué ocurre en mi interior, en mi inconsciente? Lo que ocurre en mi inconsciente es algo tan sencillo como que yo sé que tengo ese potencial. Lo que pasa es que no sé cómo sacarlo. Y sin embargo, si yo tengo que hacer un esfuerzo porque creo que sin esfuerzo no se consigue nada, no tengo herramientas, no tengo recursos, no tengo capacidad, pero tengo que hacerlo. Fijaros la aberración. Claro, así es como se vive. Yo vivo mi vida a través de mis sensaciones, no vivo a través de las sensaciones de los demás, o lo que creo. Pero para hacerlo hay que tener una serie de recursos que son los que hay que hacer. Y la gente lo que no quiere es trabajarse, lo que quiere es... Vive las situaciones como una cosa más, es como la felicidad, ¿dónde está? Pues en un coche nuevo, pues donde te meten una información de un coche en el que sabes perfectamente que hay una chica súper guapa, un chico súper guapo, el perro que ni ladra, y luego los hijos que están sentados, no sé, con los libros de la universidad aunque tengan 4 años, porque ya están medio arreglados. O sea, es un poco absurdo todo este proceso, pero es así. ¿Cómo? Es que no ponerlo fácil es parte del juego. Lo que he hecho hasta ahora es regularlo un poco a él, para que desde esa tranquilidad me dé mejor la información y no me cree confusión en la información. O sea, yo esto lo he hecho para testar al perro. He integrado unas cositas para que él se sienta mínimamente bien,
pero se siente él, es decir, él nota que se siente, no estoy provocando nada. Es que esto es muy importante. Fijaros, lo peor del ser humano, lo peor, es pensar un sentimiento. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. ¿Cómo piensan un sentimiento? Es decir, que yo te digo que yo creo que te quiero y yo estoy pensando porque no estoy sintiendo. ¿Se entiende esto? Y eso se hace continuamente. Y como no podemos conectar bien con las emociones, ¿sabéis por qué no se conecta bien con las emociones? Porque de pequeños, la parte emocional, hubo situaciones que uno creyó que eran así o las vivió así, lo que fuera. La cuestión es que cerró el niño. Cuando cierra el niño, lo que haces es pensar las emociones y hacerlo todo con la cabeza. ¿Sí? Estos son los diapasones. Hay diapasones como este, por ejemplo, que es un 32, que vibra 32 veces. Entonces, tiene una sensación en el cuerpo que es distinto, por ejemplo, fijaros, estos que no van ponderados, es más sonido. También tenemos un aparato, que es este, que lo que hacemos es colocarlo dentro de un diapasón, concretamente el 128, que es para estimular puntos de acupuntura. Y en vez de utilizar agujas, pues coges el punto 4 de intestino grueso y lo estimulas, frecuencia vibratoria, en vez de pinchar. Es todo un mundo esto. Pero lo más importante es poder conectar con las sensaciones. O sea, el hecho de poder crear una relación con él sin conocerlo y poder acceder directamente a una información inconsciente. Yo ahora ya sé que es muy soñador en algunas cosas y hay que ver por qué sueña. No es que sea malo, simplemente es buscar el equilibrio. Si sueña mucho, será porque le cuesta enfrentarse a la realidad que tiene y hay que buscar qué conflictos le impiden enfrentarse a la realidad que vive. ¿Entendéis esto? Sí. Cuando desbloqueas eso, la persona funciona como tiene que funcionar, como sea su normalidad, que no es la de todos. Cada persona tiene unas características propias, pero no es lo mismo que la información surja de dentro que la información tú la crees. Creo que me llevo bien con la pareja, creo que estamos bien, creo que me iré a vivir con él o con ella. Todo es creer, pero eso no es sentir. Uno siente, y cuando siente no puede tener una inseguridad si el sentimiento surge del interior. Ahora, si el sentimiento surge de lo aprendido, lo adquirido o lo heredado, sí. Es decir, que si las chicas, los padres lo que quieren es que sea un buen chico y que sea del pueblo, pues ya veremos si al final te enamoras de una persona del Congo que no tiene nada que ver con esto, o que una persona de Estados Unidos y que te vas a ir a vivir con él y no vas a estar aquí. Es decir, todo eso va a generar una serie de conflictos que lo que es aparentemente la gente está ahí, cuando tienes que enfrentarte a la situación, tendrás que ver qué es lo que deseas para ti. Los miedos y las inseguridades será por lo que has adquirido, porque tu sentimiento es que quieres a esa persona, ese es tu sentimiento real. Y el otro sentimiento es adquirido, pero al final todos son sentimientos. La única diferencia es entre Matrix y la realidad, es decir, que cuando tú lo que haces es empujar en la dirección que las otras personas te han ido diciendo, dejarás de ser tú. Pero si no lo haces a la vez, te sentirás abandonada o abandonado, y eso genera un conflicto muy fuerte dentro de la persona, cuya única salida es qué es lo que yo tengo que aprender de la situación para salir del conflicto. O sea, para salir del conflicto la única forma es responsabilizarme del conflicto. La gente en general, cualquier situación en la que mi novia se ha ido con otro y te sorprende esto, el problema no es el hecho de que ocurra algo, el problema es el nivel de sorpresa, porque si sorprende mucho es que tú vivías en un mundo paralelo, y si te sorprende poco es que de alguna forma sentías que algo estaba ocurriendo, pero no querías afrontarlo, pero porque no tenemos recursos, ¿eh? No existe el cobarde, el concepto cobarde no existe, nadie es cobarde, nadie.
No existe la intuición, ni existen las sensaciones reales, ni existe nada cuando la persona está en conflicto. Es que si no hay consciencia, no hay nada. En el punto normal, si no te trabajas, no existe la intuición. Existe una cantidad de trastos dentro de una habitación y que, bueno, pues sí, tienes un quinqué, una lámpara, no sé qué, pero eso no sirve para nada, porque no te lleva a nada. Para eso tendrías que ir liberando los conflictos, limpiando la habitación de todo lo que has ido reuniendo durante años, adquirido, heredado y creado. Y en la medida que lo limpies, sí que puedes hacer eso, pero antes hay una limpieza muy grande. O sea, sentir, hay dos formas de sentir, lo adquirido, lo heredado y lo creado, tus creencias. Tú puedes creer que tienes que casarte y tener hijos. Si no consigues tener una pareja, estarás llorando porque te sentirás poca cosa, que nadie te quiere por muy guapo o guapa que seas. La sensación es que nadie me quiere porque no consigo lo que quiero. Y eso no es de alguien, eso es adquirido. Nadie se le ocurre eso, uno va viviendo la vida y va viviéndola. No vive esas cosas. Lo que pasa es que cuando lo adquieres como real porque lo adquieres desde la infancia. Y esa infancia te lleva a un punto en el que generas la creencia y vives a través de esa creencia tu vida. ¿Lo entendéis esto? El problema es cómo gestiono mi vida. O sea, mi capacidad de gestionar mi vida es 50.000 veces mayor cada año que pasa. Para mí es algo increíble el hecho de que la gente piense en que hay crisis, no entiendo. O, por ejemplo, yo tengo 58 años y la gente de 50 me dice, veas tú, con 50 años, ¿a dónde voy yo ahora? Es que yo no entiendo esas cosas. Porque yo me siento en casa un día y genero un curso nuevo. Mi creatividad no para. Mi sensación de sentir. O sea, es que no entiendo qué es la crisis. Y puedo estar en Nueva York, no sé nada de inglés, pero siento a las personas, noto sus conflictos, sus rabias, sus inseguridades, sus miedos, y me comunico bien. No para tomar un café, pero sí para sentir a las personas. Y no me siento solo, ni me crea tensión hablar con vosotros. ¿Sabéis qué pasa? Que el ser humano se dedica, pues, a muchas veces imaginarse cosas y perdemos el punto de la realidad. ¿Y sabéis cuál es el problema de perder el punto de la realidad? El problema que tenemos cuando perdemos el punto de la realidad es que no aprendemos. O sea, que una persona puede ver, imaginar y hacer lo que le dé la gana, porque lo puede hacer, porque la imaginación es infinita. Y también la imaginación te está diciendo que tu novio te quiere de una forma increíble, que siempre estaría contigo y que daría la vida contigo, y a lo mejor a la semana siguiente se larga con otra. Quiero decir, que eso no es conectar. Y entonces hay que aprender a conectar, pero para eso, yo no hablo de eso porque conectar es algo mucho más profundo que el punto donde estáis. No se puede pensar en conectar cuando uno es incapaz de sentir sus propias sensaciones, porque para que haya un verdadero cambio, la persona tiene que empezar por él mismo, porque el tema del ser humano es la responsabilidad. Cuando tu marido o tu mujer lo pillas con otro en la cama, o simplemente que no ocurre eso, simplemente que uno de los dos se lía con otro. Y entonces, claro, tenemos el que se queda en casa, que se queda todos los días y está siempre haciendo lo que toca, y el que se larga a pecar. Y entonces se entiende que el otro es malo. Desde el punto de vista emocional no es así. Desde el punto de vista de la educación emocional es ¿quién es peor? El que se larga a buscar la afectividad porque no puede soportar estar en casa sin esa afectividad, o el que se queda en casa durmiendo los dos en la misma habitación durante 20 años sin tocarse y sin notarse. Entonces, no es una cuestión de lástima, es una cuestión de evolución. La persona tiene que aprender a liberar sus conflictos para poder vivir su vida. Y no se puede vivir la vida, ni se puede sentir las cosas reales, las que nos hacen aprender, si no empezamos a conectar con nosotros mismos. Mientras pensemos que el otro es un sinvergüenza o la otra porque se ha ido con alguien y no vemos cuál es nuestra responsabilidad en nuestra situación, aunque termine la relación, la próxima será igual, porque no he aprendido absolutamente nada. Ahora, si yo me doy cuenta que nunca me he responsabilizado de la relación, que siempre he creído que las cosas se hacían solas
y que yo me sentía muy cómodo donde estaba y no quería enfrentarme a nada, entonces aprendo de la situación y lo que pasó, sea lo que sea, tiene un sentido. Y eso te hace evolucionar, porque la próxima vez tomarás más conciencia de la relación. Y cuando te dicen, hemos pasado un fin de semana increíble, no dejarás que esa voz sea suficiente, sino que sentirás con tu pecho la sensación de que si te llega la emoción. Y si no te llega la emoción, te sentarás y aclararás, me dices eso, pero no me llega. Es que Disney World, Disneyland y todo esto ha hecho mucho daño. Quiero decir, las películas, los cuentos, el no sé qué, esa sensación de adorarse uno al otro, de no sé qué, no sé cuántos, es que eso son tonterías, es absurdo. Cualquiera haría lo que fuera por no sentirse solo y abandonado, haría lo que fuera. Y buscaría la debilidad del otro, sea la que fuera, para conseguir. Y se haría multimillonario para sentirse fuerte, aunque se sintiera poca cosa, gordito, bajito, asqueroso, lo que fuera, y lo escondería como fuera, fardando de yate o de lo que fuera, o simplemente con una imagen externa muy bonita para atraer y sentirse fuerte y potente. Al final, el tema, sea el que sea, es que si no sabemos dónde estamos, no podemos ir hacia ningún sitio. Y ese es el primer elemento de mi trabajo. El primer elemento es el código, es decir, nosotros tenemos un código. Yo ahora saco un bolígrafo o cualquier cosa, simplemente un diapasón, y para cada uno el diapasón representa una cosa distinta. Uno sería un palo violento, otro sería para hacer cosquillas, otro sería para hacer otras cosas, que no voy a explicar. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nos permite saber, a través de nuestras propias sensaciones, de lo que representa cada cosa para nosotros, esa es nuestra interpretación. Y a través de esas sensaciones podemos llegar a conectar con el proceso de por qué vivimos el diapasón así o lo vivimos asá. Y eso nos lleva a entendernos. Por eso tenemos una forma, el código. El código es lo que hemos vivido en casa. Y claro, toda esa situación genera unos conflictos brutales, y sobre todo con las parejas, porque claro, las parejas siempre son polares. O sea, que una pareja funcione, la pregunta no es que una pareja funcione, es que no entiendo las que se mantienen porque se mantienen, porque no hay códigos, no hay estructura, no hay conexión, no sabemos digerir, ni tan siquiera sabemos conectar con las emociones, conectamos con las dependencias, pero no con las emociones. El ser humano tiene un continuo cambio y tiene una capacidad para gestionar, para vivir, para sentir un montón de cosas. Y nosotros, como nos comportamos, es la suma de lo que hemos adquirido, heredado y creado. Pero eso no somos nosotros. Con lo cual, tienes que dejar el espacio a que las cosas se produzcan. Es decir, si yo conecto el cable de su padre con él a una edad, su respuesta automática, si accedemos a la parte que decíamos del conflicto, se libera, él está más tranquilo. No tiene que hacer nada. Si es que el problema es que estamos acostumbrados a hacer. Tú tienes que hacer el esfuerzo de ir a una universidad, pero si por dentro te dijeron que tu hermano era más listo que tú y siempre lo ha sido, porque está clarísimo, y tú eres el torpe, el que todo lo rompe, el que le cae la botella al suelo, siempre está con problemas y con conflictos, pues tú asumes tu personaje y cuando estás, por una parte, quieres demostrarle a tus padres que eres capaz, y por otra parte, cuando quieres demostrarle a tus padres que es capaz, lo que haces es bloquear el sistema, y entonces al bloquear el sistema no puedes sacar bien el examen, es imposible. Es que con la lucha lo que generas es lucha entre consciente e inconsciente y eso no tiene salida. Como dejar de fumar, si tú te levantas y dices no quiero fumar, es mejor visualizar las cosas buenas que tienen no fumar, ¿no? Mejor que el no decir no quiero fumar. No, ese es el tema. No, a nivel de lo que es las emociones como yo las trabajo, no. O sea, da igual que fumes o no fumes, eso es un sistema de compensación y vendrá por algo. Tendrás que ver que estás compensando en tus pulmones, qué tristeza tienes dentro de ti, que necesitas fumar para poder aguantar el tipo. Y habrá que buscarlas a través del inconsciente. Pero cuando se liberan del inconsciente, es que es automático. O sea, en segundos él ya tenía paz y tranquilidad. Que no se le quedará toda ni nada porque no hemos podido hacer bien el trabajo porque no se puede.
30 personas aquí dentro no se puede, con una persona que os desconoce y que no es terapeuta, que trabaja las emociones habitualmente, no se puede hacer eso. Eso lo podemos hacer nosotros, que estamos todos los días trabajándonos y desbloqueando emociones. Bueno, todos los días no, pero trabajamos mucho las emociones. No hay nadie que sepa cuál es el conflicto, aunque uno lo entienda que sí. No, el problema es mi padre. Pues sí, tu padre tendrá que ver, pero tú buscas la realidad, porque el problema, y yo cuando doy los cursos siempre digo, lo que dice la persona no sirve para nada. Me explico. Cuando uno habla de su código y su estructura. Mi padre me pegaba o me pasaba esto, no sé qué, mi novia me dejó y no sé qué, y él entiende que eso es lo que le está afectando. La clave del proceso está en buscar qué es lo que genera el conflicto, porque la persona en el fondo siempre quiere estar bien. Vamos a ver, es que la palabra solución es muy amplia. Es qué tienes que aprender de la situación. Porque cuando tú hablas es como que quieres tener a esa pareja y que funcione bien la relación. Es que a lo mejor es la tercera pareja que tienes que tener y a la cuarta va la vencida, no lo sé. Pero a mí lo que me importa no es si estás o no estás, o las parejas que tienes. A mí lo único que me importa es que seas tú mismo, porque entonces aprenderás de cualquier situación, de un tortazo o de un beso. La realidad que vivimos, una vez liberas los conflictos inconscientes que llevas atrás, puedes empezar a conectar con la realidad tuya. La realidad tuya es tuya, no existe una realidad. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad es el equilibrio entre consciente e inconsciente, tú consciente y tú inconsciente. Cuanto más lo que dices y lo que sientes es igual, estás en tu realidad. Esa es una forma de definir la realidad. Porque la realidad va cambiando. En la medida que tú vas teniendo relaciones, que vas trabajando y que vas sintiendo cosas, la vida va cambiando y tú vas cambiando. Y tu realidad del año pasado no es la realidad de esta. La diferencia entre pensar y sentir, pensar es importante porque hay que estructurar cosas, pero la respuesta nunca está en una estructura. Es decir, hasta un simple coche, hasta una elección de un perro en una residencia, cuando vas a buscar a ver qué perro, lo que haces es conectar. En la medida que vives en un mundo irreal de Matrix, que los padres esto y aquello te han dicho, tu respuesta será irreal. Quiero un perro grande, y la tienes, un perro grande dentro de un piso que no tiene sentido, que no te conecta con la realidad. Entonces, hay una parte que es la primera y que tiene que ser el sentimiento. Cuando yo me compro el coche por sensación. Yo voy andando, noto una sensación con ese coche y es que me gusta ese coche, que es diferente a los otros. Y luego pienso, porque necesito pensar, si el coche vale mucho dinero, pues me lo compro de segunda mano. Y eso lo hace la cabeza. Pero para que haya una conexión real, hace falta liberar los conflictos de atrás, ¿eh? Porque si no, imaginaros, por ejemplo, cualquier dificultad que tengáis en vuestra vida diaria, muchas dependen de vuestro entorno y no son vuestras. Pero os da miedo ir a vuestra madre y deciros que os queréis ir de casa o cualquier otra cosa. Y eso os genera conflicto. Y sin embargo, vosotros tenéis una necesidad de iros de casa. Entonces, el sentimiento está como partido, porque tus sensaciones, tus emociones, están bloqueadas. Si no estuvieran bloqueadas, hay un sentimiento tan claro dentro de ti que da igual lo que dijera tu madre. Pero como hay un peso con la madre o con el padre o con los hermanos o con la familia, pues eso bloquea el sistema y hace que al final tu valor de ti misma no sea el mismo. Si yo le digo a ella, podías haber venido en otro color, eres un desastre, ella habrá comprado eso donde ha querido, lo habrá elegido de varios tipos de suéteres y habrá elegido ese. Y ese para ella era importante. Sin embargo, en la balanza estaba el peso de ella y su peso se mantenía. Llego yo y le digo eso y si ella no está conectada con ella, lo que hace es esto. Y empieza uno a mirar si a lo mejor no era adecuado. Ha habido dos que me lo han dicho y bueno, se monta una montaña que se quita la ropa y se va. Entonces, si queréis, os puedo definir qué es el pensamiento y qué es el sentimiento. La diferencia entre el pensamiento y el sentimiento es muy sencilla. El sentimiento es como una piscina que tú abres, quitas el toldo de la piscina y esperas que se llene.
El pensamiento es un proceso distinto, tú vas hacia una respuesta. Si yo te guiño el ojo y tú empiezas a pensar por qué me guiña el ojo, estás buscando una respuesta. Eso es el pensamiento, la búsqueda de respuesta. En el sentimiento no ocurre eso. Si tú me guiñas el ojo, yo dejo el espacio a ver dónde lo noto. Si en la zona sexual, en el intestino, en el estómago, en el pecho, yo dejo que mi cuerpo perciba esas sensaciones, no mi cabeza. Y a partir de ahí noto la sensación. Y si lo noto bajo es sexual. Y si lo noto en el pecho es afectivo. Y si lo noto en la garganta es que te quiero decir algo. Y si lo noto en el estómago es que quiero pasar a la acción. Para mí, una de las grandes necesidades que tiene el ser humano y que por lo que fundamos el Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica era por desarrollar el nivel de la personalidad. Yo no sé qué le pasa a la gente, lo sé porque sé lo que le pasa, que quiere avanzar de tal forma que quiere estar en quinto sin haber llegado a primero. ¿Cómo uno dice que medita cuando es incapaz de conectar con su madre? Es que no lo entiendo eso. Entonces, dejémonos ya de cosas energéticas y esotéricas cuando no se están viviendo. Las cosas ya nos vendrán. Yo siempre digo que la espiritualidad es la consecuencia del equilibrio de la personalidad. No busquéis nada, viene solo. Y llevo más de 20 años con un lama del Bután, que es una persona que realmente está trabajando el fondo de las cosas. Y es todo muchísimo más sencillo. No estructuréis tanto en la mente, dejaros, conectad con sensaciones. ¿Sabéis cómo aprendí yo a sentir? Aprendí a sentir a través de desbloquear los conflictos, darme cuenta de separar lo que era mío de lo que no era mío. Y eso me costó años de trabajo. Y hoy en día la gente se lee 2 libros y ya cree que sabe barbaridades. Y lo único, a mí me sabe mal por la gente, porque luego están 10 años perdiéndose para luego volver a empezar. ¿Y sabéis qué pasa? Que luego necesita una persona tener 50 años para decir empiezo a entender. Y esto a mí me parece una aberración, porque hace falta mucha educación emocional. Y para eso tenéis un libro ahí que he editado ahora, la editorial Granica. Es importante dejar las sensaciones que se hagan. No estructuréis tanto las cosas porque estáis en la mente. Cuando buscáis algo estáis en la mente. Dejad el espacio. Si me atrae sexualmente, lo notaré porque lo noto aquí. Pero si no lo noto aquí, no me planteo nada, ni sé nada. Y si lo noto en el pecho, ya abro el pecho y a ver qué encuentro dentro de esa sensación. Pero busco a través de mis sensaciones reales. No empiezo a pensar que me gusta porque el pelo y me excita esto. No vivo así las cosas. Hay que dejar el espacio para vivir. Fijaros, hay unos conflictos primarios y unos conflictos secundarios. Los conflictos primarios son conflictos que diríamos que es el fondo. Si llegas ahí dentro, se abre y se desbloquea. Lo que se desbloquea es el conflicto profundo. Al desbloquear el conflicto profundo, a lo mejor una persona tiene 4 o 5 conflictos en su vida, profundos, o 2, o 1. Luego hay otra cosa que son los pactos. Todas estas cosas he ido aprendiéndolas desde mi trabajo, desde la realidad, no desde la irrealidad. El pacto es una cosa muy negativa. El pacto es el pacto que hace un padre a una madre cuando muere el padre o cuando muere la madre. El pacto es el pacto que hace el hijo o la hija para cuidar de alguien que tenga problemas de minusvalía o no sé qué del entorno. El pacto es lo que hace la madre con la hija para que los hermanos sigan viéndose todos los fines de semana haciendo la paellita juntos o lo que sea. Se generan pactos con entornos, que eso es de las peores cosas que existe. Porque además nos sentimos tan responsables que llega un momento que tienes una relación de pareja y quieres irte a vivir con ella y no puedes hacerlo porque hay un pacto con tu madre de no dejarla abandonada nunca. Y con la pareja te ibas a vivir a Segovia. Y entonces, a ver cómo haces eso, porque esto es como si fuera en sangre. Entonces, cuando tú vas liberando conflictos, porque solo con que se desbloquee un conflicto, solo, y un conflicto me refiero a un conflicto profundo, la relación del padre, de la madre, la soledad, el abandono, angustias vividas, abusos, cosas fuertes, nunca la vida ya será igual. Ya no existe lo de antes. Ya es como si te tomaras la pastilla de Matrix. No puede volver a pasar si una persona ha liberado un conflicto, porque ya no tiene sentido tener que aprender eso. La vida te lo trae porque lo tienes que aprender.
pero cuando ya está aprendido no tiene ningún sentido. Tú no puedes liberar el miedo a un caballo y por el tiempo tener miedo otra vez al caballo, es que eso no tiene sentido. La sensación de paz y tranquilidad, solo con un desbloqueo, uno ya siente que el cambio es posible. Cuando yo conocí a Antonio Blay en Sant Cugat del Vallès, que fue el único que me enseñó a cómo podía acceder al inconsciente, de la forma que él lo hacía en el 83, y se liberó el conflicto, cuando se hizo eso, la sensación es que el cambio es posible. Y a partir de ahí todo es posible, es que no existe... Lo que sí que es verdad que en la medida que vas trabajándote un poco, tú primero ya eres consciente de que el cambio es posible, y luego a partir de ahí vas gestionando tú cada vez más. Y cada vez menos el terapeuta. El terapeuta no gestiona tanto. Es que solo es como arrancar la moto, y luego la moto ya va. Va sola. Es que, fijaros, el tema es que uno puede trabajar las cosas solo. Puede, a través de ejercicios, hacer cosas. Pero llevamos tal carga encima y tenemos tal desconexión con las sensaciones, o sea, estamos en el año 2015 y os aseguro que Freud, que no fue el primero que habló del inconsciente, hubo otra persona, y actualmente aún la gente está, es que no lo sé, porque cogí el coche y creía que iba hacia la playa y me fui a casa de la exnovia, veas tú qué hago yo allí. Es la información inconsciente que está bombardeando porque algo no se ha solucionado del conflicto. Es que en la medida que tú vas teniendo esa tranquilidad, te vas abriendo a sentir primero a ti y luego a los demás. Entonces vas generando un diálogo totalmente distinto, a través del sentimiento, no de la lucha, porque tienes recursos. Esa es la parte de aprender educación emocional. El DIP se diseñó para acceder a ese inconsciente y abrirlo, para sacar y digerir los procesos. Por ejemplo, en los cursos del método, el primer nivel no, pero el segundo nivel exigimos que se hagan 4 o 5 sesiones con nosotros. De todas maneras, en el curso, en el DIP, ya trabajamos las emociones todos, entre todos, liberando conflictos y esto. Pero cuando empiezas a ser consciente de que es todo mucho más fácil, es que es como una herramienta, es como un destornillador. Tú ves un tornillo que está apretado y coges una navaja y empujas, coges un lápiz y empiezas a ver si gira y no gira, no se puede. Cuando coges un destornillador es tan sencillo, pero una vez vas cogiendo las sensaciones, vas dejando el espacio. Yo, si estoy normal y no noto nada, no noto nada. Si noto una sensación, ya conecto con la sensación, pero no tengo que estar pensando en la sensación, porque no es un pensamiento, es un sentimiento. Y el sentimiento está con los perros, con las plantas, con los minerales o con lo que sea. Pero sí que es importante, por ejemplo, ahora que él está más tranquilo, y luego empezaremos a testar al perro, entonces la información da mejor, porque a veces si uno está muy cargado, el tema fundamental es que eso va a generar una interferencia que hay que procurar aflojar un poco. Si no, se le dan unas flores de Bach al principio a la persona para que afloje y luego ya se trabaja.